Mabel Cámara. Mabel es directora de la secundaria 54. Ella ha presentado un proyecto de fortalecimiento institucional y seguridad escolar, eh, digamos, concurrente con proyectos de las concejales Baragiola, Cuesta y Ayala, en la idea, bueno, de que todo esto armonice en un solo cuerpo y sea proyectado como una ordenanza en el Partido General Pueyrredón. Mabel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jacobo, buen día a toda la audiencia. Gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, desde que nosotros conversamos, la violencia sigue siendo un dato presente y recurrente en la vida escolar. No sé si es el dato dominante, si es el dato único, me parece que no, pero por supuesto estos hechos son los que se ponen por arriba y son los que más destacan. El último, mucho más notorio, fue el de este joven, que ahora se conoce que es practicante de boxeo en Tandil, que literalmente le rompió la cara a su docente de música. Por otro lado, acá en un colegio privado, que es el Einstein, hay una situación de violencia incipiente por la incorporación de un alumno que el colegio no quiere que esté más allí en su ámbito de responsabilidad. ¿Qué es lo que hace que no se haya podido avanzar en estos días de la última vez que conversamos, Mabel? Bueno, no, realmente yo no conozco los tiempos del Consejo Deliberante, lo que vi que hay proyectos que están tratando que por ahí son de febrero, calculo que debe tener que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pensando en todo lo que sucede, estos casos que trascienden son por ahí los más fuertes o los que llegan a los medios, pero usted bien sabe que constantemente vivimos este tipo de situaciones, ya lo hemos hablado antes. Con respecto a lo del Einstein, no conozco directamente el caso, pero me imagino que lo que originó todo lo que sucedió no es diferente a lo que vivimos el resto de las escuelas a diario. No me refiero a situaciones que, a pesar de realizar las intervenciones de contención, de acompañamiento dentro de la normativa vigente, no se logra revertir ciertas situaciones. No es que no se interviene, se hace todo lo que hay que hacer, pero ante la falta de herramientas o el impedimento que tenemos para actuar, terminan escalando hasta lugares que no deberían. Y la verdad que en este caso en particular se suma algo que a mí me genera una sensación de mayor desamparo y desasosiego, porque a la indefensión que venía desde los sistemas internos del sistema educativo, se suma esto, es que se sienta un precedente que continúa vaciándonos de autoridad y desautorizando toda medida que podamos tomar para resguardo y protección de los integrantes de la comunidad cuando nos enfrentamos a este tipo de casos extremos, ¿no? Porque no estamos hablando de que un día un chico hizo algo que no nos gustó y lo queremos sacar de la escuela, porque la realidad es que esto no ocurre. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajar incansablemente por intervenir desde todas las formas para resolver los conflictos de forma pacífica, pero como hablábamos la vez anterior, no siempre del otro lado hay alguien que está dispuesto a escuchar o dispuesto a revertir la situación, ¿no? Y la verdad es que el clima en general en las escuelas hoy es un clima muy tenso. Uno lo puede ver en la cara de las personas, ¿no? Que están agotados, que cada vez hay más gente con licencia o que deciden abandonar la educación. Sentimos una presión como que estamos todos dentro de una olla de presión, ¿no? Realmente los que trabajamos amamos la educación, porque si no estaríamos haciendo esto, pero yo hoy me pregunto cuántos cuando se despiertan sienten la alegría de ir a dar clase, esa alegría que es inherente al alma del docente, ¿no? El agotamiento, la frustración, el desasosiego se evidencian en los rostros. El sistema educativo sigue en pie porque todos los días hay una cantidad incontable de personas que le ponen el cuerpo y que siguen apostando a la educación, ¿no? Y esto que le pasó al profesor de Tandil, que obviamente no lo conozco tampoco personalmente, pero no necesito muchos datos para darme cuenta que estamos hablando siempre de lo mismo. Es un caso más que viene a sumar al de tantos otros docentes, sea cual sea la función que cumplan en el aula o directivos o lo que sea, que se enfrentan a estas situaciones y que tienen que soportar el maltrato y la violencia, incluso física, y que tienen que defenderse solos, como hablábamos antes, y por eso yo lo presentaba en el proyecto, de que tienen que defenderse solos porque el sistema educativo no les provee ayuda y los pone en un medio preparado para que estas cosas pasen y luego se les suelta la mano para que se arreglen como puedan, ¿no?
por ahí escuchaba que el profesor estaba juntando fondos para pagar el abogado, ¿no? Y es bueno, un poquito lo que yo pedía con lo del el patrocinio legal. Y bueno, después si hablamos del acto pedagógico, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Porque si mientras seguimos sin la posibilidad de tomar medidas para tener una escuela segura en la que los estudiantes puedan estudiar en paz, el proceso de enseñanza y aprendizaje del que tanto se habla sigue siendo violentado. El derecho a la educación de los estudiantes sigue siendo vulnerado con la excusa de proteger el derecho a la educación de los estudiantes, ¿no? Lo cual es un círculo del que no podemos salir. Si no ayudamos a esos estudiantes a aprender a vivir en sociedad, nunca van a poder superar su propia vulnerabilidad. Así que yo creo que ir seguro a la escuela, transitar el tiempo de ella dentro de ella en paz y regresar a su casa a salvo, tiene que ser la normalidad, no tiene que ser la excepción. Bueno, a ver, yo voy a hablar desde mi propia experiencia, que es nada más que la experiencia de alguien que pasó por el proceso educativo. La violencia es un hecho establecido, es parte, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Hay muchas razones para que eso ocurra. Lo que había era un criterio de autoridad. La autoridad estaba establecida y no es que no se discutía, por ahí se resentía, pero existía. Lo que intentamos acá es en el punto más alto de un proceso de destrucción de la autoridad. No tienen autoridad los directores, no tienen autoridad los docentes en grado, digamos, Sí, es así. es muy palpable eso. Entonces, por eso pasan estas cosas. Además no tienen consecuencias. Si no hay consecuencias posteriores. ¿Cuál es la consecuencia No, posterior? es así. A mí, un día en el aula, cuando tuve que intervenir a ayudar a una docente similar a lo que veíamos en los videos, y hablaba con un estudiante que nuevo en la institución, y le explicaba lo del respeto y demás, me dijo: vos decís lo que quieras, que yo después voy a decidir lo que voy a hacer. Y eso, bueno, es una muestra de lo que hay en el ideario hoy en día, ¿no? Sí, por supuesto. Y digamos, desde aquella conversación y demás, por parte de autoridades del Consejo Deliberante o de las concejales involucradas, nadie más llamó, nadie más se interesó, nadie más quiso hacer una próxima reunión. ¿Qué ha pasado? No he tenido, bueno, yo también estuve abocada a algunos concursos para directivos que hay, así que bueno, estuve un poquito con eso, pero no he tenido todavía avances sobre eso. Sí sé que se ha tratado otro proyecto que ahora lo voy a mencionar, pero bueno, no hemos tenido avances. Yo lo que veo que hay es que hay varios proyectos que como que se podrían encastrar para sacar esto adelante. No hay uno al que no tuve acceso, así que no sé exactamente cuándo fue presentado, pero en líneas generales conozco que es el de la concejala Ayala, que entiendo que tiene que ver con el entorno y el traslado, ¿no? Que aborda la vulnerabilidad de los alumnos y los docentes en la vía pública, que habla de los corredores seguros y la prevención del delito, la violencia en los momentos de ingreso. Es decir, que es un proyecto que habla de puertas afuera de la escuela. Después está con fecha de ingreso del 26 de febrero, el de la concejal Cuesta, ese sí ella me lo pasó, que aborda la dimensión áulica y pedagógica, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de puertas adentro, por eso digo que son diferentes miradas. Y ella lo que hace es analizar el microclima del aprendizaje, los distractores tecnológicos y cómo la hiperconectividad afecta directamente la atención y el vínculo docente-alumno durante las clases, buscando regular algo que trae graves consecuencias si no se usa de manera consciente, ¿no? Y yo digo, no solo consecuencias en el aprendizaje, sino también en la convivencia y en la generación de hechos de violencia, porque a partir de la utilización de los teléfonos enviándose mensajes o publicando cosas que pasan adentro de la escuela, se generan también hechos de violencia. Creo que no es algo demasiado complejo lo que propone, y no creo que se necesiten grandes presupuestos para implementarlo, que son siempre los mayores condicionantes que tenemos en este tema, así que no creo que debería haber mayores objeciones en esto. Y no es que estemos en contra de la tecnología, ¿no? La utilización de la tecnología es buena, pero cuando se usa de manera positiva y consciente, ¿no? El viernes nosotros en la escuela, con los estudiantes de primera, coordinados por
las docentes de PDL, Construcción de Ciudadanía y la preceptora, y en conjunto con colaboración con otros docentes, hicieron un streaming de la previa del Mundial que articulaba contenidos de diferentes materias, ¿no? No estamos diciendo que la tecnología es mala, estamos diciendo que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes cuándo sí, cuándo no, y cuando es sí, cómo se lleva adelante ese sí. Entonces creo que este es un proyecto que no debería tener condicionamientos. Después está el de la concejal Baragiola. Ese ingresó un día antes que el mío, el 8 de abril. Están todos sin tratar, por eso digo, no es solo, o sin tratar, no sé, sin aprobar. No es solo el mío. Y ese ya otra vez es de puertas afuera y es bastante más complejo de implementar, pero estructura la respuesta orgánica del municipio, proponiendo la creación de un área específica de convivencia escolar para dar cobertura, asistencia técnica y protocolar cuando hay situaciones extremas o cuando las escuelas necesitan un respaldo normativo y de recursos antiincidentes. Si bien fue enfocado a las escuelas municipales, tiene un diseño que está preparado para articular en forma directa con las escuelas de gestión provincial también, ¿no? Del distrito. Sí, digamos que más allá de si es municipal, si es provincial, si es privada, la dinámica es una sola, evidentemente, y además referido a la cuestión de los dispositivos tecnológicos, que todos los usamos y todos tenemos mayoritariamente acceso. Está claro que ya hay estudios globales que están produciendo un impacto descendente en la capacidad cognitiva de los individuos, ¿no? Así que, bueno, hay que avanzar mucho con eso y ser muy cuidadosos, por supuesto, ¿no? Exacto, bueno, es una cosa más de las que les tenemos que enseñar a los chicos, ¿no? Las tecnologías vinieron para quedarse, y bueno, tenemos que enseñarles también a usarlas como le enseñamos el resto de las cosas, ¿no? Bueno, después está otra vez puertas adentro, está el mío que entró el 9 de abril, y ahí ya estamos hablando de abordar la dimensión de gestión y viabilidad territorial, ¿no? Que es la dimensión de gestión operativa que pone el foco en la necesidad de fortalecer las herramientas de gestión real, ¿no? Lo que usted decía hace un rato, y en visibilizar un poquito como los laberintos burocráticos o los impedimentos que a veces pone la propia estructura formal terminan impidiendo a quienes están en territorio resolver problemas con la velocidad que deberían hacerse, ¿no? Con la velocidad que la realidad nos exige. Pero después hay un quinto proyecto que agrega un componente que faltaba, y es el de la concejal Piccolo, que tiene fecha del 24 de abril y que toca una fibra que a las escuelas nos afecta todos los días, y tiene que ver con el límite de la responsabilidad escolar versus la omisión familiar, ¿no? Lo que este proyecto propone son multas para los responsables de un menor que luego de haber sido notificado, o sea, tantas veces uno llama a los padres, los vuelve a llamar y algunos por ahí ni siquiera vienen, otros sí están presentes, pero algunos ni siquiera vienen. Entonces lo que dice es que aquellos que persistan en la inacción o la falta de cooperación reiterada, está hablando de multas sobre esto, ¿no? Y menciona también a los adultos que ejerzan violencia física o verbal contra otra persona o inciten a terceros a hacerlo. Todos hemos visto a madres diciéndole a sus hijas, pegale a alguna compañera. Así que bueno, me parece que es un proyecto también muy importante. Si bien en la propuesta de ordenanza habla de contextos de actividades deportivas, en los considerandos se refiere específicamente a contextos educativos en general. Ahora, como usted se habrá dado cuenta, Jacobo, que conoce mucho más que yo de este tema, todas las concejales que yo mencioné que presentaron estas propuestas pertenecen a partidos políticos diferentes, y en mi caso a ninguno, ya que yo lo presento como ciudadana y en calidad de licenciada de educación, aunque, como usted también sabe, poseo el beneplácito por unanimidad del Consejo Escolar General Pueyrredón. Sí, creo que esto nos está diciendo que esta problemática trasciende las barreras individuales porque nos atraviesa a todos. Los 5 proyectos se complementan perfectamente y aportan desde distintas perspectivas, algunos desde adentro, otros desde afuera, desde distintas áreas, pero nos llevan a encaminarnos hacia el principio de una búsqueda de solución. Y digo principio porque esto es mucho más amplio, pero necesitamos de manera urgente comenzar a transitar un camino que nos haga
salir de esto, porque las cosas que suceden son cada vez más graves. Así es. Y ante cada hecho pensamos que no puede pasar algo peor y lamentablemente sucede. Va a suceder. Creo que tenemos que dejar que cualquier interés particular de lado y unirnos, ¿no? Sí. Y con esto no digo que no haya que debatir, que leer, que cuestionar o proponer mejoras. Todo siempre es plausible de ser mejorado. Pero lo que no nos puede pasar es que estos proyectos queden en un cajón y no se llegue a nada. Hay que movernos de manera consciente, responsable, pero ágil. Sí. Porque necesitamos... Comparto plenamente su idea del deber ser. Habrá que ver qué es lo que ocurre en el mundo real. Le agradezco muchísimo, que tenga un muy buen día. Gracias por su tiempo. Muy amable. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, y seguiremos, por supuesto, hablando de esto porque corresponde.